Bueno, comenzamos cuando nosotros tenemos secciones muy esbeltas, dijimos que sus plaquitas son muy esbeltas, se pueden pandear localmente. Esto implica que yo identifique qué partes se pueden pandear. Puedo tener pandeo local del alma. Cuando calculo ese pandeo local, corresponde a toda la longitud del alma que se puede pandear y el pandeo local del patín. Pero cuando yo calculo el pandeo local del patín, aquí no se pandea todo el patín. Aquí el pandeo que se presenta en esta del patín es únicamente de la mitad de su longitud. Entonces, cuando yo calculo este pandeo local en el patín, debo considerar que el elemento está restringido en este borde y del otro está libre, de tal manera que la parte que se convierte a revisión es únicamente la mitad del ancho de mi patín. Ahorita lo vamos a considerar. Entonces, si yo ya tengo la resistencia por flexión y por flexión torsionante. Si mi sección ya no tuviera pandeo local, pues ya nada más compararía esas dos resistencias. Sin embargo, si hay posibilidades de que se presente un pandeo local, pues yo tengo que castigar esas resistencias que estoy calculando, porque este pandeo local no es otra cosa más que una merma en la resistencia de mi elemento. Entonces, para que yo evite el pandeo local, dijimos que tenemos que escoger secciones que sean fuertes al pandeo local. ¿Cómo voy a saberlo? Pues voy a revisar las relaciones de esbeltez local, de tal manera que la norma, la revisión del elemento me diga no se castiga. Bueno, pues entonces ya las resistencias ya las tengo y con esos valores trabajo. Pero en caso de que yo utilice secciones que sí sean esbeltas, bueno, en todos los casos lo tengo que revisar. Si sucede que las secciones son esbeltas, entonces se van a pandear. Y para poder calcular ese factor de reducción que incluya esa posibilidad de que los elementos sin atiezar y los elementos atiezados se pandeen, pues voy a calcular un factor Q total. Factor Q que es igual a un QS por un QA. ¿Quién es quién? Bueno, el Q va a ser el factor total, el factor de reducción que tiene que ser menor que la unidad. ¿Por qué menor que la unidad? Porque tiene que reducir las resistencias de mi elemento. Y va a tomar en cuenta el QS, que es el factor de reducción para aquellos elementos que están sin atiezar. Y lo voy a multiplicar por QA, que va a ser el factor de reducción para secciones atiezadas. Entonces, S sin A atiezado. De esa manera voy a calcular el castigo que yo tengo. Y lo voy a hacer por separado. Entonces, en el caso de los patines de una sección I, nosotros tenemos que estos elementos son no atiezados. La norma me marca que dependiendo del tipo de perfil, no voy a tener mucho en las ecuaciones, estas las tienen disponibles en la norma. La norma me indica que para perfiles I o C o T que están laminados o que están armados, yo tengo límites para poder determinar dónde se localiza mi relación de esbeltez. Recordamos que la relación de esbeltez es local, es lo que me va a definir si la parte de que estoy revisando se pandea o no. Entonces tengo que calcular esa relación de esbeltez y la voy a comparar con estos límites que me marca la norma. Entonces con estos límites pues yo ya sé cuánto vale QS, cuando yo tengo perfiles laminados o cuando yo tengo perfiles armados. Entonces eso es lo único que yo tengo que hacer. Y voy a hacer lo mismo para el caso del pandeo local en el alma, que es el elemento atiezado. Nuevamente voy a buscar qué tipo de perfil es el que corresponde al que expresa la norma y voy a calcular mi relación de esbeltez. Solamente que en el caso del alma, pues tengo que calcular un área efectiva. Una área efectiva que no es otra cosa más que el área menos la suma de un factor B menos BE, y BE también viene especificado en mi norma para cada caso, ¿no? Para cada caso yo calculo cuánto vale el factor B subíndice E, calculo el área efectiva, calculo mi factor de relación de esbeltez, veo en qué límite me encuentro y así ya entro para calcular este factor de QA. Ya tendría entonces el factor Q total, que sería el multiplicar QS por QA. Con eso pues ya sé si puedo o no, más bien si tengo o no que castigar mi resistencia
a la compresión. Entonces vamos a ver de manera así muy general, un procedimiento de diseño. Yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar, de qué tenemos que hacer, porque podría parecer que vamos a calcular las resistencias y luego las castigamos. Vamos a ver que es preferible hacerlo al revés. Bueno, como datos de entrada, nosotros tenemos las propiedades del material. Aquí no necesitamos FU, lo único que necesitamos es FY y el módulo de elasticidad. Además, como tenemos que revisar la resistencia acortante de nuestro elemento, es importante incluir este módulo G. Este módulo G es el módulo de elasticidad acortante o módulo de cortante. Es diferente a la razón G que estamos calculando para obtener el factor de longitud efectiva K. Nada más hay que tener cuidado ahí en no confundir esas dos letras G. Tenemos también como dato la longitud del elemento, las condiciones de apoyo, y yo aquí le agregaría también que tenemos como dato si el elemento está arrastrado en alguna dirección o no. Esos serían algunos de los datos de entrada que tenemos. Otro posible dato que nosotros podríamos tener de entrada es la carga a la cual está sujeta la estructura. Podemos o no tenerla. Una cosa es revisar cuánto resiste el elemento y otra cosa es proponer un elemento que resista cierta cantidad de carga. Las dos cosas las vamos a hacer. Ahora, en cuanto a propiedades geométricas, pues nosotros fácilmente, si estamos utilizando un perfil laminado, entramos al manual e identificamos qué datos nos importan. ¿Qué datos nos importan? Nos importa el área, los radios de giro en X y en Y, los momentos de inercia en X y en Y. Nos importan las constantes de aladeo CW y J, que es la constante torsional, porque nos van a dar la respuesta a torsión del elemento. Y también nos importan todas las dimensiones de las placas que conforman nuestro elemento. El espesor del alma, el ancho del patín, el peralte, la distancia más bien. Este es el peralte del alma, el peralte del patín, el espesor del patín. Entonces, todos esos datos de dimensiones de nuestro elemento los calculamos sin problema o los obtenemos sin problema de un manual, siempre y cuando estemos utilizando un perfil laminado. Si nosotros estamos utilizando un perfil con placa, pues debemos considerar esas modificaciones en estas propiedades geométricas. Nos vamos al cálculo de la esbeltez. Recuerden que este es el parámetro más importante para poder diseñar un elemento a compresión. Una vez que tenemos la esbeltez, pues vamos a determinar en qué rango de límite de elasticidad nos encontramos y podemos obtener el esfuerzo crítico de Euler para el esfuerzo a flexión por pandeo flexionante en nuestro elemento. No vamos a calcular directamente la resistencia. Antes de calcular la resistencia, es deseable que identifiquemos si la sección es susceptible a presentar o no un pandeo local. Si es susceptible a presentar pandeo local, es preferible que antes de calcular la resistencia, calculemos el castigo. ¿Por qué? Porque una vez que calculamos el castigo, pues podemos calcular toda la resistencia ya con ese castigo considerado. Entonces, nos podemos saltar de calcular el esfuerzo crítico de Euler para pandeo flexional al cálculo del pandeo local, y después, ya que sabemos cuánto vale ese castigo de pandeo local, ahora sí calcular el esfuerzo por pandeo flexionante. Y una vez que tenemos el cálculo del esfuerzo por pandeo flexionante, ya podemos calcular, porque también ya sabemos si se va a castigar con pandeo local, ya podemos calcular el esfuerzo por pandeo flexotorsional. Una vez que tenemos esas dos resistencias, pues ya podemos calcular la resistencia nominal de nuestro elemento, o decir cuál es la que vale. De estos dos valores, del número 6 y 7, nosotros vamos a escoger la resistencia menor. ¿Por qué? Porque vamos a indicar que falla primero por el menor valor. Si ponemos el mayor, podemos estar ahí indicando que podría fallar antes por un estado límite diferente. Entonces, de estas dos resistencias,